Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Estamos en el libro de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 17. Estamos leyendo la historia de David cuando su enfrentamiento con Goliat. No estamos mirando esta historia porque la conocemos desde el punto de vista histórico, sino estamos viendo desde el punto de vista de principios bíblicos que están encerrados aquí y que son importantes para nosotros. Una de las cosas que va a modificar y me va a ayudar a mí a enfrentar los retos, a atreverme a llegar hacia adelante con lo que Dios está llamando, es porque sencillamente cuando Dios te llama a ti a hacer algo, es porque ya Dios tiene todo en orden para lo que tú vas a hacer. Amén. Amados, dentro de la jornada como creyentes, dentro de nuestra fe como creyentes, nosotros tenemos que tener una convicción segura dentro de nosotros. Escúchame bien, que todo lo que Dios pone delante de ti, todo reto que Dios lanza delante de ti, todo reto al cual Dios te ha llamado, hay algo que es una realidad. No que la cosa va a ser fácil, no que a lo mejor va a ser un pan comido. No, eso es irrelevante. ¿Cómo será el proceso? Es irrelevante. Lo que es relevante es con la actitud que yo me enfrento, y la actitud se descansa en aquellos principios que ministran a mi vida. Y hay algo que yo tengo que entender, es que cuando Dios llama es porque ya Dios ha puesto las cosas en su lugar. Ya ha puesto las cosas en su lugar. Le había dado al profeta, le había dicho al profeta Samuel: tú vas a ungir al nuevo rey. Pero Samuel, pero Dios, ¿cómo voy a hacer eso? Todavía Saúl es el rey, y Saúl es un rey cruel, es un rey tremendo. Si él sabe que yo voy a ir a ungir a otra persona, me va a matar. No te preocupes, yo tengo ya todo en orden. Esto es lo que tú vas a hacer. Ve y así va a ser. Amados, Samuel confió en la palabra del Señor, tomó una actitud correcta. Si Dios dijo que las cosas van a ser así, entonces como Él las está poniendo, yo lo voy a hacer. Toda instrucción que viene de parte de Dios trae una promesa de victoria. No importa cuán difícil sea la situación, hay algo bueno detrás de todo ello. Y llegó él, amados, y fue y pudo ungir. El segundo principio dentro de este gran principio es que el llamado de Dios no es por lo que eres, sino por lo que llegarás a ser. Entonces llegó y comenzó, él le dijo a Isaí: ¿dónde están tus hijos? Ya Dios le había mostrado, es en la familia de Isaí donde va a estar el nuevo rey. Tenía 8 hijos. Dame a tus hijos, tráelos para acá. Y se los fue trayendo uno. Entonces mandó el primero. Tremendo tipo, ¿no? Alto, guapo, así, rubio, dice la palabra. Cuando lo vio Samuel, Samuel se impresionó. Vio ese tipazo grande, fuerte, bien parecido, porte de rey. Dijo: oh, este es. Y así lo dijo. Dice la palabra que él claramente dijo, oh, cuántos hijos, cuando ellos vieron, digo, de cierto delante de Jehová está tu ungido. Mire lo que hizo el profeta. Hasta habló lo que no tenía que hablar. Lo dio por sentado. Lo miró por fuera y dijo: este es. Él no sabía quién era el muchacho. Él no sabía la historia de ese muchacho. Él no sabía quién era. No sabía si el tipo era medio maniado o no. Él lo miró de esa manera y dijo: este es. El Señor lo corrigió rápido. No, espérate, ese no es. Ese no es. Dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Dios nos llama no por lo que yo soy, sino por lo que yo voy a hacer. Lo que define el llamado del Señor, cuando Dios coloca un reto en tu vida, yo no sé cuántos de ustedes, pero yo, que he pasado tantas cosas en la vida, me he sentido el ser más incapaz en muchas cosas. Me he sentido incapaz. Pero el asunto no está en cómo yo me sienta o cómo yo me mire. El asunto está cómo me está mirando Él.
Porque si Dios te dijo, esta es la puertecita por donde tú vas a entrar, mira, no importa los que digan, los que están alrededor tuyo, si Dios abrió esa puerta, métete por ella, que en ese trayecto es donde Dios te va a preparar. Aleluya. Y la puerta que Dios te abre, dice la palabra, nadie te la puede cerrar. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Me entiendes? Entonces, el asunto no es en lo que tú piensas de ti mismo o que tú crees que la gente es de ti mismo. Es en lo que Dios va a hacer. Nuestro llamado descansa en lo que Dios ha visto, en lo que Dios ha mirado de parte de nosotros. Así que, aun cuando nosotros nos sentíamos incapaces, Dios ha mirado algo más. Ahora bien, lo que quiero hoy traerles a ustedes en el segundo principio grande es que los retos de Dios descansan en lo que es desconocido para ti. Descansa en lo que es desconocido para ti. Cuando Dios comienza a tratar en este asunto y el profeta Samuel, el Señor le dice esto, pues mándame el segundo, mándame el tercero, ¿verdad? Y siguió toda la lista y llegó el séptimo y no era. Entonces tenía 8 hijos, pero el profeta no lo sabía y vio los 7 y no sintió nada. Y dijo, pero pues ¿no te queda alguno por ahí escondidito? No te queda. Sí, espérate, sí, ahora me acuerdo. Tengo un chamaco que el pobrecito no es mucho que digamos, no está tan buen mozo y grandote como todos estos. Se llama David, el muchachito está ahí ahí cuidando ovejas y es pastorcito. Él es pastorcito, él pues todo lo que hace es allí. No lo mandimos a traer, ¿sabes por qué? Porque es que huele a oveja. No, pues mándalo a traer. Y cuando entró el pastorcito, cuando entró allí, el profeta echó atrás, he ahí el ungido de Jehová, ese sí es. Porque mientras todo el mundo alrededor estaba viendo a ese chamaco pastorcito sin ningún valor, Dios estaba viendo el futuro rey de la nación de Israel. Bendito el nombre del Señor. Cuando David entra a ese lugar para ver al profeta, David entra en algo completamente desconocido, ¿no? Por eso es que los retos de Dios descansan en lo que es desconocido para ti. O sea, en otras palabras, pues rey de Israel, pues ¿cómo? Saúl es el rey. Y Saúl lo quería el muchacho porque ya David había conocido eran parientes, eran medios primos, ya lo había conocido y ya David iba y le tocaba el arpa allí y le cantaba y Saúl se sentía bien cuando Saúl estaba siendo atormentado por malos espíritus y venía David y le tocaba y le cantaba y se sentía mejor, ¿no? Y cuando, ¿cómo? ¿A mí? Amados, los retos de Dios son parte de su plan, no de los tuyos. Los retos de Dios son parte de su plan, no de los planes tuyos. Tú y yo podemos formar todos los planes que querramos en la vida, pero los retos de Dios son parte del plan de Él para mi vida, no de los míos. Entonces, dentro de la actitud correcta que nosotros tenemos que tener para enfrentarnos a los retos que Dios pone, es saber y entender que cuando Dios me pone un reto, entonces todo lo que yo haya planeado eso queda en segundo plano. Tengo que prepararme para el encuentro del propósito divino de Dios en mi vida. Tengo que prepararme para el encuentro con aquello que Dios tiene para mí. Aun cuando David ya ahí vienen y lo ungen rey, y aun cuando había sido ungido para ser el rey de Israel, ¿sabe qué pasó cuando lo ungieron? ¿Usted sabe qué le pasó a David cuando lo ungieron? Vete otra vez con las ovejitas allá porque están solas. El futuro rey de Israel lo acaban de ungir, la cosa más grande del mundo. Ok, mijo, ándale, córrele para allá que están las ovejitas solas. Aún siendo ungido, todavía la condición de él, y él se fue y todavía continuaba siendo mirado como alguien débil y sin importancia.
David, amado, continuaba siendo pastor. Nada cambió porque todavía, ¿sabes qué? Todavía no había llegado el momento de Dios para David. No había llegado el momento para que David comenzara su jornada hacia la conquista de lo que sería su reino. Sin embargo, en este punto hay algo de sabiduría. No, David no hizo nada. ¿Sabes por qué razón? Porque no había un llamado, pero no había comenzado el plan de Dios para ese llamado. Una cosa es cuando Dios te llama, y lo segundo es el plan de Dios para ese llamado. Sí, dale ese aplauso grande al Señor. Una cosa es el reto que Dios ha lanzado a tu vida, y otra cosa es el plan de Dios para tu alcanzar ese reto. Yo soy llamado, Dios ha puesto este reto. Ahora voy a esperar a ver qué es lo que Dios quiere y cuál es el momento de Dios. Entonces, nos vamos a 1 de Samuel capítulo 17 y vamos a comenzar del verso 17 hacia abajo. 1 de Samuel 17 y vamos a ir al verso 17. Y un día pasa lo siguiente, ¿no? Ya había sido rey, había sido ungido, pero lo mandaron a cuidar ovejitas otra vez. No ha pasado nada aquí, pero hay un momento. Entonces, y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos al campamento de a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevará el jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están bien y toma prenda de ellos. Entonces, sucede que un día, para que usted vea lo que son los planes de Dios, ¿no? Un día, el Señor le pone a su papá Isaí, le dice: oye, ¿tienen los chamacos allá? Mándales algo. Entonces, fíjese usted, mire, así son las cosas, ¿no? La gente puede pensar lo que quiera de ti, pero el día que Dios te pone el dedo, hasta los que pensaron bajo de ti se van a comer las palabras. ¿Entendiste? Porque aún Isaí, que tenía a su hijo David como menos, y como el muchachito, el pastorcito, el débil, el flacucho, el que pues el pobre no tiene mucho, llega un momento de que hay una misión grande, y fíjese usted, Dios le cambia los planes a otra persona para acomodar los planes de Dios para ti. Confunde a otra persona, ¿no? Isaí pudo haber dicho, llamado a uno de sus siervos y de sus esclavos, y decirle: vengan para acá, aquí está esta comida, se la van a llevar los chamacos allá, chequen a ver cómo están ellos, va, llévenlo y regresa. Pero no, el hombre a lo mejor quería hacer eso, pero en lugar de llamar al siervo, llamó a David. Oh, ¿cuánto tiempo? No sé, pero ya había pasado un tiempo desde la unción de David para rey, y estaba todavía cuidando ovejas allá y apestando ovejas. Y me imagino que todo el mundo estaría, si fuera yo, estaría súper ansioso por entrarle al asunto ser el rey de Israel. Pero no, allá todavía estaba él. Pero hay un momento de Dios. Y ese día lo llamaron a la casa: mira, aquí está esta comida, quiero que se la lleves allá a tus hermanos, ve para allá. O sea, que el debilucho, y a lo mejor no bueno para nada, ahora le entregan una misión grande. Amado, existen momentos en los cuales Dios hace cosas increíbles para que tú y yo tengamos la oportunidad de enfrentar a aquellos gigantes que nos han mantenido humillados e inutilizados a nosotros por tanto tiempo. Hay un momento en el que Dios va a hacer lo que tú no te puedes imaginar para que tú te enfrentes a esos gigantes y los quites del medio y ya jamás te humillen. Jamás. Isaí pudo haber enviado, pero mandó a David, porque David ese día iba a realizar una hazaña extraordinaria. Ese era el día
que David iba a hacer algo que iba a transformar y a cambiar la historia del pueblo de Israel. Ese día, aquel debilucho que nadie pagaba ni un cacahuate por él, ese día, ese hombre, ese joven se iba a levantar delante del gigante más grande para colocar el nombre de Dios en alto. Ese era el día de Dios para David. Ese era el plan. Aleluya. Yo no sé cuántos gigantes tú tienes, y yo no sé cuáles son los retos de Dios en tu vida, pero una cosa yo sí sé y estoy convencido, es que hay un día para ti. Hay un día, hay un momento para ti, dentro de lo que estés viviendo, dentro de lo que estás pasando, dentro de los gigantes que están atormentando tu vida. Yo te digo a ti que no te desesperes. Hay un día de Dios para ti. El día que menos te imagines, Dios hará algo grande para ti. Bendito el nombre del Señor. Amados, Dios nunca te va a preguntar a ti si tú puedes. ¿Me entendió? Dios nunca te va a preguntar si tú puedes. Él te da el poder por encima de tus deficiencias. Bendito el nombre del Señor. Él no te va a preguntar si tú puedes. Él te va a entregar poder por arriba de tus deficiencias, por arriba de tus incapacidades. Dios no te va a decir, tú puedes hacer esto, mi hijo, tendrás la oportunidad. No. Él lo que te entrega es el poder de Dios. Segundo punto importante y último punto aquí es que en los retos de Dios, atreverte es lo que va a definir tu confianza en Dios. Nosotros podemos cantar y podemos gritar y podemos decir yo confío en Dios, claro que confío en Dios. Pero yo te tengo noticias, va a haber un día en tu vida donde tú vas a tener que probar si verdaderamente tú confías en Dios. Y quiero decirte que cuando se presente ese día, it's not easy. It's not gonna be any funny. No va a ser gracioso. Va a ser un día difícil, va a ser una situación difícil. Va a ser un momento en el cual te vas a sentir incapaz. Va a ser un momento en el cual te vas a sentir criticado. Va a ser un momento en que se levantarán contra ti. Va a ser un momento que, como David decía, se han juntado para comer mis carnes. Va a ser un momento súper difícil. Pero ese momento es el momento que va a definir tu confianza en Dios. Esos son los momentos que definen nuestra confianza en Dios. Porque cuando todo está saliendo color de rosa, todo el mundo cree en Dios. Es fácil creer cuando todo viene derecho. Todo el mundo cree. No es más, no necesitas fe. Cuando la chequera se te queda en negro a ti con bastante dinero. ¡Ay, Dios, qué bueno eres, Padre! Gracias, Dios mío. ¿Ah? Te crees el más espiritual del mundo. Pero ¿qué de los momentos difíciles? Esos son los momentos que prueban tu confianza en Dios. Así que no maldigas el día de aflicción, sino recíbelo como una oportunidad. Recíbelo como una oportunidad para tu vida. Cuando David llegó al campamento, era lo que se llamaba el momento de que la guardia se ponía en orden de batalla. En aquel entonces, las peleas, las guerras no se pelean como hoy día. Son las que nosotros peleamos guerras convencionales, ¿no? Nosotros salimos al ataque, invadimos, entramos con todo lo que tenemos, pero en aquel entonces había unas ciertas reglas, se escogía un lugar, se llegaba a ese lugar, un ejército estaba al otro lado, el otro ejército estaba al otro lado allá. Era como jugar ajedrez. Estaban los reyes de los dos bandos por todas partes, hay una que allá, entonces se enfrentaban, había cierta hora en la que se empezaba la cosa, se avisaban, se hacían señas, ellos se hacían señas de un lado al otro, cuándo es que va a comenzar, y comenzaba la pelea, había un momentito, se hacían otras señas y había la retirada y se iban,
y descansaban. Y al otro día lo mismo otra vez, ¿no? Así era que se peleaban ese tipo de batallas, ¿no? Entonces llegó la orden, llegó en el momento que estaba la orden de batalla, y el papá que le había dicho a David, le dijo: quiero que lleves esta comida para tus hermanos, estos 10 quesos se los vas a llevar al jefe de los míos. O sea, en otras palabras, esto es para los muchachos, pero para que no se enoje nadie, llevar estos 10 quesitos para todos los demás, se los repartan allí. Y entonces está cooperando con el asunto de la guerra, ¿no? Y entonces llega en este momento David y soltó la carga. Soltó esto por allí, soltó lo otro por allá y se fue corriendo. El papá le ha dicho: vete y platica con tus hermanitos a ver cómo están las cosas. Y dice: pídele prenda. En otras palabras, tráeme un reporte de ellos. En aquella época se acostumbraba que los hijos mandaban un pañuelito, mandaban algo que muestra: estoy vivo. Era como se hacía en aquella época. Entonces él agarró todo y se fue a ver qué era lo que estaba pasando. Mira, mi amado, hay algo que yo quiero que tú entiendas claramente y lo asimiles. Cuando Dios te coloca en medio de su plan, tu actitud frente a ese reto habrá de definir el resultado final. ¿Me entiendes? Cuando Dios te coloca en medio de su plan, la actitud con la que tú enfrentes ese reto va a definir el resultado final. Como tú lo enfrentes, con la actitud que tú te presentes frente a ese reto, así será. Este muchacho llegó allí y lo que vio no le gustó. No le gustó. Este chamaquito, pastor de ovejas, maloliente a ovejas, este chamaquito llegó allí y lo que vio no le gustó. Dijo: no, espérate, ¿qué está pasando aquí? No. ¿Qué estaba viendo él? Viendo un gigante, que ahí dan las medidas de él, pero hablando en el español de nosotros, el tipo medía un poquito más de 9 pies. ¿Se puede imaginar? 9 pies. 9 pies miraba ese amigo. Eso es una cosa enorme. Y eso dicen que era un tipo que pesaba enorme. Eso era una cosa. Pero a David no le importó la estatura ni lo grande del tipo. Para él eso era irrelevante. Lo que llamó la atención a David fue lo que ese bocón estaba hablando. Fíjese. Aquí andamos nosotros siempre mirando el tamaño del enemigo y nos importa pepino lo que el enemigo está diciendo. Nomás andamos mirando el tamaño a ver si le podemos echar ganas o le podemos meter mano o no le podemos meter mano. A ver cómo le pego el trancazo a este, ¿dónde se lo doy? No, a David no le importó pepino la grande del tipo este. David todo lo que se queda mirando y mientras todo aquello: ¿lo viste, David? Qué grande. ¿What? El tipo es gigante. ¿Lo viste, David? I don't care. Ustedes están ciegos, están sordos. ¿Qué les pasa a ustedes? Ustedes no están escuchando lo que ese demonio está hablando. Versículo 20 dice aquí la palabra: se levantó pues David de mañana. Y bueno, vamos todos. Y se fueron al verso 22. Dice que entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciera el rey, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire, mi hermano,
Cuando tú te enfrentes a un reto, acuérdate que Dios está contigo. Por lo tanto, el tamaño del reto es irrelevante. Es el propósito que está detrás lo que cuenta. ¿Me entendiste? Es el propósito que está detrás lo que cuenta. Cuando se enfrenta a David, todo el mundo estaba concentrado en lo grandote del tipo. Pero David se concentró en lo que el tipo decía. Lo grande de su cuerpo para Dios era nada, porque dice la palabra que el estrado de sus pies es el planeta Tierra. Dios es tan grande que Él agarra el globo terráqueo y pone sus pies ahí encima. Y eso lo dice Isaías. ¿Me entendió? O sea, que para Dios el asunto del tamaño no es relevante. Dios es mucho más grande que todo eso. Y David tenía esa perspectiva dentro de sí. Para David lo grande y enorme de ese tipo no era el problema. El problema era lo que ese tipo estaba diciendo. O sea, para David, ¿sabes qué? Que en otras palabras que estamos hablando, mira, el que venza, el rey le va a dar, lo va a hacer rico y le va a dar hasta la hija. Y David, ¿qué están hablando ustedes de que lo que va a dar? Si yo lo único que estoy viendo aquí es lo que este hombre está diciendo. Mire, mi hermano, David escucha ese reto y David convierte ese reto en algo personal. Un reto que cambió la historia de Israel. David escucha con indignación lo que el gigante estaba diciendo. El reto de David lo toma no tan solo como algo personal, sino como un insulto al honor y reputación de Dios y su ejército. A lo que David le molestó no fue el tamaño del tipo, fue que estaba deshonrando a su Dios. Y siempre, amados, se van a presentar obstáculos contra tu persona para evitar que respondas adecuadamente a un reto de parte del Señor. Sin embargo, el momento en el cual vas a creer no es en lo que otros dicen de ti, sino en lo que Dios reconoce de ti. El asunto no está en lo que otros digan de ti, el asunto está en lo que Dios reconozca de ti. En los versículos hacia adelante hablan de la pelea. David se enfrentó y David derrotó. Ahora, la derrota física de David no tiene importancia. ¿Me entendiste? El que él haya derrotado a un gigante de 9 pies no tiene relevancia. La conquista de David ese día no descansa en la conquista de ese gigante, de ese obstáculo. Descansa en la conquista que significó ese obstáculo. ¿Me entendió? Ese día David no conquistó a un gigante. David conquistó el temor de una nación completa. Bendito el nombre del Señor. David conquistó el temor de una nación completa. Y David le mostró a toda una nación y a una nación enemiga que con el Dios de los ejércitos, con ese no se juega. Y que ese Dios grande y poderoso podía usar a un niño, chamaco, flaco y debilucho para matar a un gigante. Porque lo que mató David no fue al gigante. David quitó el obstáculo que se había levantado contra Dios y contra su ejército. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.